Saludamos a esta hora a Camilo Prieto, él es profesor de Cambio Climático y de Salud Ambiental de la Universidad Javeriana de Colombia, además experto en energía y sostenibilidad. Bienvenido al Canal de las Américas, doctor. Un gusto saludarlos, un placer compartir este espacio con ustedes. Doctor, pues ya lo decíamos, hacíamos un panorama y queremos hablar, además de esas afectaciones climáticas, de la fauna, de la flora, de cómo golpea a estas zonas tan importantes a nivel medioambiental para el país y para el mundo. Hablemos de lo que pueden generar estos incendios en la salud. ¿Cuáles son esas implicaciones de este aire que estamos percibiendo las personas que residimos en Bogotá? Porque ya se siente una dificultad, se siente, perdóneme la expresión, una carraspera en la garganta. ¿Cómo lo analiza, doctor? Bueno, hay que resaltar, Carla, que en Bogotá y en diferentes ciudades de Latinoamérica respiramos un aire de regulares calidades. Es decir, las variables que normalmente tenemos no corresponden al valor estándar de la Organización Mundial de la Salud. Y esto genera riesgos agudos, como en el caso del humo por los incendios, y otros efectos que son crónicos, es decir, cuando pasan semanas, meses respirando este tipo de aire. En el caso de los incendios tenemos principalmente enfermedades respiratorias. Ese humo puede desencadenar crisis asmáticas en personas susceptibles, puede también hacer que las vías aéreas se irriten y se produce esa tos, que incluso puede hacer también que haya personas que desarrollen infecciones respiratorias por la irritación de las vías aéreas. Ahora, cuando esto se va haciendo mucho más crónico, tenemos riesgos también para la salud cardiovascular. Es muy frecuente que se asocien infartos y otro tipo de eventos cardiovasculares a una mala calidad del aire. Y unas menos mencionadas, Carla, son las cerebrales. Las entidades como, por ejemplo, los eventos cerebrovasculares, conocidos popularmente como derrames cerebrales, o el otro también, el desarrollo de demencia. ¿Y todo esto por qué ocurre? Porque en el caso de la combustión vehicular o en los incendios, que es lo que estamos viviendo ahora, ese material particulado que queda suspendido y también los aerosoles asociados a los gases tóxicos tiene un efecto sistémico sobre la salud humana y también en los animales. Es decir, esto no es exclusivo de los seres humanos. Fíjense cómo estos incendios producen un desplazamiento forzado de muchas especies y otras que lamentablemente pues mueren o asfixiadas o calcinadas. Doctor Camilo, yo quiero hablar sobre el porqué de estos incendios, por ejemplo, en la capital, en Bogotá. Estaban sofocando un foco, un incendio, sí, y se produjo otro en otro lugar cercano, pero muy aparte. Es decir, la capacidad de las autoridades en algún momento se ve mermada porque están trabajando para aliviar la ciudad de un incendio y se produce otro. ¿Qué es lo que está haciendo que se produzcan estos incendios forestales? Nosotros tenemos en este momento, lamentablemente, una tormenta perfecta, debo decirle a la audiencia de NTN 24, en Colombia, y en varios países de América Latina. Por un lado tenemos un fenómeno de fondo, que es el cambio climático, un incremento de la temperatura global que llevó a que el año pasado tengamos un año récord, no el más cálido, pero sí de los más cálidos que hemos tenido desde que se empezaron a llevar registros. Y adicionalmente estamos experimentando el fenómeno del Niño. Entonces estos dos asuntos se traslapan y esto hace que las sequías potencien la probabilidad de que la temporada de incendios que ocurre en este año sea mucho más potente y más difícil de controlar. Fíjate que, por ejemplo, ayer estaba revisando un mapa satelital de radiación ultravioleta y ayer es uno de los días más altos que hemos tenido en los últimos 5 años, particularmente en Bogotá. ¿Esto en qué se traduce? En que ayer llegó una altísima cantidad de energía solar y adicionalmente esto sumado a la ausencia de nubes. ¿Y qué pasa entonces? Que teniendo esa cantidad de energía, el clima seco, cálido, pues es mucho más fácil que se propaguen los incendios. Y acá hay que tener mucha precaución, sobre todo con los visitantes de los cerros y también con las personas que viven alrededor de los cerros. ¿Por qué? Los visitantes, por una razón, de tener mucho cuidado de arrojar botellas, metales que puedan inducir que un incendio de estos fácilmente arranque. Y lo otro con las personas que viven alrededor, porque también existen personas inescrupulosas que aprovechan estos eventos atmosféricos para inducirlos criminalmente, porque hay que denominarlo como es, ya sea para acaparamiento de tierras o para otro tipo de actividades. Entonces, acá
todos debemos estar muy atentos a esto, es decir, tanto el gobierno como la ciudadanía, de una detección temprana y obviamente también de tomar medidas a tiempo. Hoy yo le sugeriría sobre todo a las personas que están hacia el sur de la ciudad, suroriente de la ciudad, que ojalá cuando estén en la calle, en lo posible, circulen con un filtro N95. Si no es posible, bueno, una mascarilla. Lo que pasa es que la mascarilla quirúrgica no alcanza a frenar el material particulado, entonces lo deseable es utilizar el filtro para poder proteger su salud. Doctor, eso es clave, esa recomendación que nos está diciendo, y ya que hablaba de esa tormenta perfecta, nos están reportando varios televidentes de NTN24 que están pendientes de esta información, que no solamente el tema del incendio, sino lo que referenciaba, y es el tema del calor, un sol picante que incluso arde la piel, que quema. Hay una preocupación también en este sentido, es decir, no solamente el aire, sino el sol que está pegando en este momento en diferentes regiones. Mira, Carla, en esa intensidad que tenemos de radiación ultravioleta, quiero recomendarle a los televidentes que sean muy juiciosos normalmente con el protector solar, pero estos días aún más. 8 de la mañana, 11 de la mañana y 3 de la tarde, porque un protector solar va a ayudar a disminuir que la piel se lesione. Incluso hay algunas lesiones que pueden ser precancerosas que cuando se reciben esta intensidad de luminosidad pueden terminar desarrollando cáncer a futuro. Y el otro asunto es que recibir esa exposición lumínica irrita la piel y puede producir quemaduras de primer grado. Entonces, bien vale la pena en estos días la protección solar, también el uso de la sombrilla. Y lo otro, el tema de hidratación, particularmente en dos grupos poblacionales. Mucho ojo a esto, menores de 5 años y adultos mayores. Sobre todo cuando se presentan estos momentos de calor, hay riesgo para esas poblaciones que les mencioné. Colombia no es un país que se caracterice por los fenómenos de golpes de calor, pero en estos días, con los cambios de temperatura que estamos teniendo, elevadas, secas, ausencia de precipitaciones, hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Señor Prieto, ayer decía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, si es necesario y si esto sigue así, solicitaremos la ayuda internacional. En este momento, incluso usted a través de la red social X decía que la capacidad del Estado o de las instituciones colombianas para responder al fuego que está ardiendo en este momento en varios puntos del país está sobrepasada. ¿Debe ya el gobierno solicitar esa ayuda, señor Prieto? Sí, total. Yo creo que acá hay dos lecciones muy importantes para la historia del país. Quiero hacer mención de una en particular. No es por el gobierno actual, sino tradicionalmente. Colombia nunca ha tenido aviones dedicados específicamente al control de incendios. La Fuerza Aeroespacial Colombiana no cuenta con ellos. Tiene unos aviones que pueden apoyar esta labor, unos Hércules que se les puede poner un equipo y pueden apoyar esta labor. Lamentablemente están en mantenimiento ahorita. Pero vale la pena teniendo en cuenta que el clima cada vez va a ser más agresivo, que las sequías cada vez cuando se presenten van a ser más intensas, que las temporadas de incendios van a ser mucho más fuertes. Sin duda hay que hacer esto es una inversión en un control de un riesgo futuro. Eso es lo primero. Y lo segundo, pedir ayuda internacional es absolutamente necesario. Afortunadamente ayer hicimos la solicitud al señor presidente y él pues tomó esa decisión. Seguramente muchos ciudadanos también lo hicieron y voces en el gobierno, lo cual es muy positivo. Y esto no hay que verlo como un síntoma de debilidad del Estado, sino hay que comprender que cuando esto se presenta en muchos países y se desborda la capacidad de controlar los incendios, precisamente para eso están las redes de apoyo internacional. Hay que recordar cuando se presentaron los incendios en Chile, Colombia apoyó, no sé si lo tienen presente, los televidentes, ese control de incendios en Chile. Cuando Australia hace un par de años tuvo ese efecto tan devastador de los incendios, muchas naciones se sumaron a esto. Entonces creo que esos dos elementos, el hecho de fortalecer nuestra capacidad nacional y el hecho de tener en cuenta que podemos contar con esas rutas para que otros países nos apoyen, son fundamentales para cuando nuevamente el próximo año estemos en temporada de incendios. Pues muy importante, doctor Camilo Prieto. Me quedo con las recomendaciones las primeras recomendaciones más importantes: tapabocas N95 para las personas que vivan cerca o que estén en la zona de influencia, protector solar varias veces al día y mucha hidratación. Esperemos que esa ayuda internacional llegue pronto. Camilo Prieto, profesor de Cambio Climático y Salud Ambiental de la Universidad Javeriana de Colombia, además experto en energía y sostenibilidad. Muchas gracias por esta explicación tan clara en NTN. Muchas gracias por la invitación. Feliz día.